si entramos ahora sí al mensaje, parte número 7 ya. Esto va a quedar todo en una sola lista de reproducción en el canal de la iglesia, porque hemos venido desglosando desde el versículo 1, el capítulo 1 de Efesios, donde estamos analizando 14 bendiciones maravillosas que el Señor nos ha dado allí en su palabra. Y hoy vamos a adentrarnos en la número 9 y 10. Número 9 y 10. No sé si podemos poner a pleno la placa que estamos viendo ahora para que todos vean allí el listado de estas bendiciones que hemos venido analizando, todas estas cosas preciosas que el Señor dice en su palabra acerca de nosotros los hijos de Dios. Número 1, santos y fieles, que ya lo hemos visto, gracia y paz que nos ha sido dada en Cristo Jesús, benditos con toda bendición en lugares celestiales con Cristo Jesús, escogidos en Cristo, predestinados para ser sus hijos, aceptos en el amado, redimidos por la sangre de Cristo, perdonados de nuestros pecados. Hasta aquí es todo lo que hemos visto en estos días pasados y ahora hoy entramos en la 9ª y 10ª bendición, que sería: nos hizo sobreabundar en inteligencia y sabiduría espiritual. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y ya nos quedarían, para finalizar esta lista de mensajes que hemos venido compartiendo, nos quedarían: nos hizo herederos, nos creó para su alabanza, nos selló con el Espíritu Santo y nos garantiza nuestra herencia celestial. Así que hoy vamos a entrar entonces en este 9º y 10º punto del mensaje de la palabra de Dios, de estas 14 bendiciones que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Entramos entonces a la lectura de Efesios capítulo 1, verso 8 y verso 9. Allí dice: que nos hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sí? Repetimos. Estos son los versículos entonces que nos tocan analizar hoy. Que nos hizo sobreabundar. Nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Lo primero que vamos a analizar para entrar en el texto y en el análisis de estos textos, estos dos versículos, es la primera palabra que aparece llamándonos la atención, que es la palabra sobreabundar. Sobreabundar. Porque ya habría sido grandioso que dijera allí que nos hizo abundar en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer su voluntad. Ya con que nos hubiese hecho abundar sería grandioso. Pero no está puesto por casualidad este término. Cuando dice sobreabundar, esta palabrita estratégica puesta allí por revelación del Espíritu Santo significa abundar en exceso. Abundar en exceso. La verdad es que esto me llamó poderosamente la atención. Abundar en exceso, en sabiduría e inteligencia, al conocer la voluntad de Dios. Sabiduría e inteligencia sobreabundante dada a nosotros los hijos de Dios. En la Biblia, la sabiduría es un concepto fundamental que abarca mucho más que simplemente tener conocimiento o información acerca de Dios. La sabiduría, hermanos queridos, desde una perspectiva bíblica, implica la habilidad de discernir entre lo recto, lo correcto o lo incorrecto. O mejor dicho, como ya he explicado en otros mensajes, entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque a veces vemos a nuestro Señor Jesucristo que, según el criterio de los fariseos, hacía lo incorrecto, pero la Biblia dice que Jesús hacía lo bueno, ¿sí? Jesús hacía lo bueno, a veces quebrantando algunas costumbres y algunas leyes que los fariseos querían de manera rígida hacer respetar. Entonces,
Cuando somos sabios espiritualmente hablando, cuando tenemos esa sabiduría de Dios en nuestra vida, una de las cosas que nosotros aprendemos a discernir no es entre lo correcto o lo incorrecto de manera reglamentaria, dogmática, cerrada, sino qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Es decir, qué es lo que Dios quiere realmente que nosotros hagamos, a veces por encima de los reglamentos para el bien del hombre. De esta manera, cuando nosotros somos llenos de la sabiduría de Dios, podemos tomar decisiones prudentes y vivir una vida en armonía con los principios divinos y morales que Dios ha establecido para nosotros, sus hijos, en su palabra. Hermanos, tener sabiduría, como decimos, no es solo tener información, algún conocimiento vago de Dios, sino es acercarnos más o menos a este criterio que termina desarrollando Job al final de su libro, en el libro de Job capítulo 42, después de haber pasado todo un proceso de trato de Dios sobre su vida, Job termina diciendo en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo podemos compartir allí al pie, ¿sí?, del Zócalo, este versículo bíblico. Job 42:5, para que tomen nota todos. Job llega a esta conclusión después de que Dios trata con su vida, y a pesar de que él era un hombre recto, un hombre que buscaba a Dios cada día, un hombre que cada día se presentaba delante de Dios para interceder por su familia, un hombre que guardaba una serie de costumbres religiosas, aún así, Job considera, después de todo ese proceso que vivió a lo largo de 42 capítulos en el libro de Job, termina diciendo Job estas palabras: de oídas te había oído. Eso es tener información de Dios o tener un vago conocimiento de Dios y de su voluntad. Pero ahora Job dice, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora después de este trato tan duro y difícil que he atravesado, después de este desierto tan tremendo de prueba que he tenido que atravesar, hoy yo puedo decir, Señor, que te conozco. Antes solo tenía información de ti, pero ahora, Señor, te estoy conociendo. Estoy conociendo cómo obras, cómo es tu justicia, cómo obra tu amor para con tus hijos, que a pesar de los males que podemos vivir en esta tierra, a pesar de estas dolorosas situaciones como Job vivió, que fueron terribles y tremendas, todo eso al hombre que ama a Dios le ayuda a bien. Puesto que después de este versículo, en los últimos versículos del libro de Job, dice precisamente que Dios lo bendice con todo tipo de abundancia, porque él supo comprender la importancia de la sabiduría divina, entender las cosas desde una perspectiva divina, ¿sí? Entonces es importante que comprendamos cómo es que alcanzamos nosotros esta sabiduría e esta inteligencia espiritual. No nos olvidemos que el apóstol Juan, cuando habla allí en Efesios capítulo 1, en el versículo 15, después de que vemos todas estas 14 bendiciones, Pablo dice, yo sé que ustedes son una iglesia de amor y de fe, son una iglesia preciosa, pero estoy orando por ustedes para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento en Él, para que sepan la esperanza a la cual han sido llamados. Y por esto escribí estas cosas, dice el apóstol Pablo, estas cosas que había escrito anteriormente, estos 14 versículos que hablan de estas 14 bendiciones tan maravillosas para nosotros los hijos de Dios, que a los hermanos de Éfeso todavía no se les había revelado. Ellos todavía no tenían conocimiento de estas cosas y tampoco quizás nosotros la tengamos. Por eso es que estamos tratando de ir analizando paso a paso cada uno de estos versículos para ver qué nos está diciendo el Señor allí, qué estamos descubriendo en esto que el Señor nos ha venido hablando todos estos días, estos sábados anteriores. Muy bien, aquí nos dice entonces la palabra algo sumamente importante, que el Señor nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer su voluntad. La sabiduría, esta sabiduría, no la de los hombres, la sabiduría divina, ¿cómo comienza a originarse en el corazón nuestro, en nuestra vida? ¿Cómo es que comienza a producirse esa sabiduría en nuestra vida espiritual? Pues la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor
de Dios. O sea, la génesis o el génesis de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría, radica allí, en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Pues para decirlo de manera más o menos clara, pero resumida, porque la verdad que es un tema amplio hablar del temor de Dios. El temor de Dios viene a ser el profundo respeto y reverencia hacia Él, lo cual se demuestra por medio de nuestra obediencia. Es decir, un hijo de Dios que dice tener temor de Dios es una persona obediente al Señor. Proverbios 9:10 dice así precisamente: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Amén. Por tanto, entonces, la sabiduría implica básicamente escuchar y obedecer la palabra de Dios, ya sea que la leamos o que la escuchemos, pero que la recibamos con un corazón recto, como cuando Jesús hablaba de la tierra fértil, esa que lleva fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La palabra dice en los evangelios que esta tierra fértil representa el corazón de un hombre recto, que recibe la palabra, la comprende a la palabra y la guarda la palabra con perseverancia. Esta es la persona que vive en el temor de Dios y desarrolla la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios en su vida. Fíjense lo que dice Proverbios 2, versos 6 y 7. Me gustó mucho la versión PDT para compartirla con ustedes, porque dice claramente allí algo muy importante acerca de la sabiduría y para quién Dios la tiene reservada. Dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva la verdadera sabiduría para los rectos. Para los rectos. Es escudo para los que caminan en integridad. Él reserva la verdadera sabiduría para los rectos. La sabiduría, dice el texto, el conocimiento y la ciencia brotan de los labios de Dios y están reservados para los rectos e íntegros. Dice que es escudo para los que caminan en integridad, rectos e íntegros de corazón. Es decir, personas justas con Dios. Personas que hacen justicia en su relación con Dios. Personas que no tienen un doble ánimo, no tienen doblez de ánimo, no son personas de corazón partido, no son personas que están con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios, sino que son personas que se han convertido de todo corazón a Cristo y están buscando cada día más crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. No nos olvidemos que conocer la voluntad de Dios es precisamente sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Entonces, ¿para quién está reservada esta sabiduría? Esta sabiduría celestial, podríamos decir, esta sabiduría divina que se desea derramar sobre nosotros, pues está reservada para los hombres y mujeres justos e íntegros. Tenemos que avanzar en nuestra relación con Dios haciendo justicia con Dios. Pero ¿cómo es esto de hacer justicia a Dios? ¿Se acuerdan ustedes lo que significaba este concepto de justicia? ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos tiempo atrás en el mensaje acerca de la justicia? El concepto de justicia es dar a cada uno lo que le corresponde y pertenece. Básicamente es eso, ¿sí? Entre otras acepciones que podemos encontrar también en los diccionarios. Pero estoy hablando desde el punto de vista conceptual. La justicia es eso, es darle a cada uno lo que le corresponde y pertenece. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros justicia con Dios? ¿Cómo llevamos a cabo una vida de justicia en nuestra relación con Dios? Pues dándole a Dios lo que le corresponde y lo que le pertenece, ¿sí? ¿Qué es lo que reclama Dios como propio? Lo que le corresponde, que nosotros le demos. Lo que le pertenece a Dios, que nosotros le demos. ¿Mm? ¿Qué reclama Dios? ¿Qué demanda Dios? Que nosotros le demos a Él. Esta es la pregunta para poder comprender precisamente el principio de la sabiduría. Vamos a Malaquías 1, por favor, versículo 6.
Y allí vamos a ver la demanda de Dios, es decir, para que nosotros hagamos justicia dándole a Dios lo que le corresponde y le pertenece. El texto dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Sigamos en el versículo siguiente, dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dice Dios. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, escuchen, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Bien. Para que podamos comprender esto, tenemos que entenderlo en el contexto en que se está hablando este tema. Esto está dentro del contexto de Levítico, capítulo 22, versículo 20 al 22. Allí, en este libro de leyes sacrificiales, precisamente Dios había establecido qué tipo de animales se tenían que ofrecer, qué características tenían que tener estos animales que se ofrecían en sacrificio a Dios en el antiguo pacto. Fíjense, por favor, lo que dice, verso 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar a Jehová. O sea, a ver, resumiendo y tratando de darle un poquito de forma a este contexto. ¿Qué demandaba Dios? El temor de Dios y la honra. Esto es lo que Dios demanda, el temor de Dios y la honra. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? ¿Qué le responde? ¿Pero en qué te hemos deshonrado? Le dicen ellos, como siempre, sigue haciéndose los desentendidos de los reproches de Dios. ¿En qué te hemos deshonrado? Y Dios le responde, en vuestras ofrendas me habéis ofendido. ¿Por qué? Porque menospreciaron la mesa del Señor, porque menospreciaron el altar de sacrificios, porque trajeron animales con defectos, animales ciegos, perniquebrados, sucios. Ese tipo de ofrenda me han traído a mí, menospreciando el altar de sacrificios. Ese es el tipo de ofrenda que ustedes me están dando a mí, cuando ya había quedado establecido en la ley de Moisés que ninguna ofrenda con esas características iba a ser aceptada delante de Dios. Entonces ellos sabían, tenían la información exacta de lo cual era la voluntad de Dios, pero menospreciando la ley de Dios, hicieron como a ellos se les antojó y ofrecieron los animales que estaban de sobra allí entre las majadas de sus ovejas o entre los ganados que tenían en aquel tiempo. Los animales enfermos, los animales ciegos o magullados, enfermedades, animales que estaban de alguna manera defectuosos, estos animales eran los que traían al altar. Entonces Dios les dice, si ustedes le llevan a uno de sus príncipes un animal así, enfermo, roñoso y todo demás, para ofrecérselo a él como regalo, para una comida, ¿qué va a decir el príncipe de ustedes? ¿Qué van a decir vuestros reyes? ¿Qué van a decir las personas nobles de vuestra sociedad? ¿Los van a aceptar con agrado? Pues obviamente que no. Entonces no pretendan que yo, habiendo establecido la forma en que debían ser hechos los sacrificios, yo venga a aceptar esto como una honra. Esto es una deshonra, decía el Señor. Por eso es que Él les reclama y les pide que le hagan justicia. ¿Cómo? Temiendo y honrando
su nombre de esta manera, ofrendando al Señor lo mejor en las ofrendas de sacrificio. La pregunta entonces es, ¿qué relación tiene eso con nosotros hoy? ¿Qué relación tiene esas ofrendas contaminadas, enfermas, sucias, que deshonraban a Dios? ¿Qué relación puede tener y qué aplicación puede tener para nosotros hoy, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, para nosotros los hijos de Dios de esta época, de esta era, de la dispensación de la gracia de Dios? Bien, Romanos capítulo 12, versículo 1, lo dice con toda claridad. Allí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Este es el sacrificio agradable a Dios. Estos son los sacrificios que hoy Dios demanda de nosotros para que nosotros hagamos justicia con Él. Que nosotros no presentemos animales. Hoy ya esas leyes quedaron caducas para nosotros. Hoy lo que Dios espera es que nosotros mismos seamos el sacrificio, un sacrificio vivo, que nosotros ofrezcamos nuestra vida al Señor por causa de su gran amor que ha tenido para con nosotros. Leamos el mismo versículo, por favor, en la TLA. En la versión TLA dice así, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Amén. Así es como se le debe adorar. Esto es un sacrificio vivo, ¿sí? Cuando nosotros amamos al Señor y le servimos al Señor de todo corazón, dando lo mejor de nuestro amor, de nuestro servicio en la vida de nuestros hermanos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si queremos mostrar amor a Dios, se demostrará en nuestro amor y acción hacia nuestros hermanos. Así que, hermanos queridos, aquí el Señor nos está diciendo cuál es el sacrificio acepto, cuál es el culto racional que Él espera que nosotros le demos a Él en este tiempo, haciendo justicia a Dios, ¿sí? Dándole a Él lo que le corresponde y pertenece. Quien hace tal cosa, quien se entrega por amor genuino, puro, con un corazón íntegro, sin doblez, a amar a Dios y a servir a Dios, quien hace tal cosa será una persona que va a crecer en sabiduría e inteligencia espiritual, porque todo eso es el resultado de esa vida temerosa a Dios, de un verdadero adorador. Gloria a Dios. ¿Quiénes serán? La pregunta ahora es, ¿quiénes serán los beneficiados cuando nosotros honramos a Dios, cuando hacemos justicia a Dios? ¿Quiénes serán los que se benefician? ¿Será Dios que se beneficia? ¿Por qué será que Dios nos pide tal cosa? ¿Recuerdan ustedes que en otros mensajes les he dicho que cada vez que Dios da un mandamiento a los hombres, siempre el mandamiento es para beneficio de los hombres? Siempre al que le hace bien es al hombre. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, sea que existamos o que no existamos, sea que seamos obedientes o desobedientes, seamos fieles o infieles, Dios seguirá siendo Dios. Dios es inmutable en su naturaleza. Él no dejará de ser Dios, no será menos porque nosotros no le honremos o no temamos a Dios. Entonces, cuando Dios demanda eso, ¿quién realmente será el que se va a terminar beneficiando? Pues nosotros. Nosotros somos los que vamos a alcanzar sobreabundancia de sabiduría e inteligencia espiritual y seremos nosotros los depositarios de esa gran bendición que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuánta gente hoy se anda preguntando, cristianos, hijos de Dios, algunos de muchos años en el Evangelio, se andan preguntando, ¿para qué estoy en esta vida? ¿Cuál será el propósito de Dios para mí? ¿Y qué decisión debo tomar ante tal cosa? Y no sé qué hacer frente a... Y andan ahí como palpando a ciegas a ver qué pueden hacer o qué... Y no descubren el propósito de Dios para su vida porque está faltando algo. ¿Qué está faltando? El desarrollo de la sabiduría y la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Bueno, el versículo 9 lo decía, porque de esa manera se nos revela el misterio de su voluntad.
O sea, ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios que hasta ahora ha sido misteriosa para ti? ¿Qué significa que es misteriosa? Que está velada, que no tienes todo el conocimiento de ella. ¿Quieres tener conocimiento pleno de la voluntad de Dios? Pues entrégate a el temor de Dios y a honrar a Dios, dándole a Dios lo que le pertenece, lo que es justo que le des. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos un sacrificio vivo, una entrega viva al servicio de su voluntad. ¿Su voluntad cuál es? Que permanezcamos en su palabra, que conozcamos su voluntad por medio de adquirir conocimiento. Pero no, ¿qué es más fácil? Tomar el control remoto y pasar 3 horas mirando televisión que estar 3 horas leyendo la Biblia. ¿O no? ¿No pasa eso? Si somos sinceros con nosotros mismos, ¿no nos cuesta más leer? ¿No nos cuesta más estudiar? ¿No nos cuesta más reflexionar, meditar? ¿No se nos hace cosa pesada? Cosa pesada muchas veces que estemos meditando, profundizando. Es más fácil poner, no sé, Terminator, Rambo, bueno, se me quedé en el tiempo, me parece, con las películas, este, alguna película famosa del momento, ¿sí? Y es más fácil pasar 2 o 3 horas mirando allí la televisión, o mirando una novela, o mirando lo que sea, o las redes sociales. Hoy está calculado que entre redes sociales y televisión la gente consume 4 a 5 horas diarias. Diarias. ¿Se imaginan? ¿Cuánto creceríamos en sabiduría y conocimiento si destináramos la mitad de ese tiempo a meditar, a reflexionar sobre la Escritura, la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Se dan cuenta? Es decir, la sobreabundancia, el exceso de sabiduría y conocimiento están disponibles para nosotros, pero nosotros tenemos que ir por ella, tenemos que tomarla, tenemos que buscarla, tenemos que anhelarla, tenemos que tener ese hambre de ir por la palabra de Dios, por el conocimiento de su voluntad. Bien, dijimos que el que se beneficia entonces es el pueblo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros rechazamos el conocimiento de Dios, la sabiduría, la inteligencia espiritual? ¿Qué sucede si en vez de amarla y buscarla, reflexionar y meditar sobre su voluntad, la rechazamos? ¿Qué podría ocurrir? Claramente el profeta Oseas lo dice en el capítulo 4, verso 6. Allí dice, por falta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y fíjense lo que dice ahora. ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo, hermanos. Desechar el conocimiento y la ley de Dios, como dice aquí el texto. ¿Qué es la ley de Dios? La voluntad de Dios. Trae consecuencias nefastas y terribles, no solo sobre la persona que está rechazando el conocimiento de Dios, sino aún sobre sus hijos. Hermanos queridos, tristemente, lamentablemente yo tengo que ver muchas veces esto en la consulta pastoral. Hermanos en Cristo que por algún tiempo amaron y sirvieron al Señor y luego, por haber puesto los ojos en los hombres, por haber enfriado su relación con Dios, por haber amado más al mundo que a Dios, por haber hecho distintas cosas que separaron la comunión con Dios se rompió y se separaron de esa comunión con Dios. Y como si no pasara nada, se apartaron de la iglesia, se apartaron de los cultos, se apartaron de la palabra, se apartaron de la oración, se apartaron de Dios. Pasan los años, los hijos crecen y vienen esos mismos hermanos que un día hasta se rieron apartándose de Dios y vienen llorando a decirme, pastor, por favor, ayúdame, estoy desesperado, mi hija está entregada a las drogas, mi hijo se ha hecho homosexual, mi hijo, y así. Hijos perdidos, hijos que se están destruyendo, hijos perdidos en vicios, en el mundo. ¿Por qué? Por padres que tuvieron en poco el conocimiento escritural, padres que no amaron la Biblia, la palabra de Dios y no practicaron la voluntad de Dios en sus vidas, no llevaron a cabo el sacerdocio que Dios les había dado. Sacerdocio, fíjense, le está hablando a los sacerdotes. Hoy la palabra de Dios dice que todos nosotros, todos, varones y mujeres, somos sacerdotes de Dios. Todos nosotros somos sacerdotes.
¿Puede un sacerdote ser desechado de su sacerdocio? Pues claro que sí. El texto dice que el sacerdote es desechado cuando éste desecha el conocimiento de Dios. Y no solo es desechado, sino además se autodestruye porque le falta conocimiento. Es decir, que la falta de temor de Dios y de honrar a Dios hace al hombre un hombre bruto, un hombre sin conocimiento, ignorante, que vive en oscuridad, que vive en tinieblas. Y esto traerá consecuencias lamentables sobre su vida y sobre su descendencia. Qué triste que es ver gente que ha perdido el tiempo en la vida, ha perdido el tiempo detrás de banalidades, de juntando cosas materiales que no tienen vida, que no le dan nada. Se han matado la vida, la han ocupado juntando cosas. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo puede ser tal la necedad? ¿Cómo un hombre puede ocuparse más en adquirir cosas que en poder vivir para el Señor y para sus hijos, para su familia? ¿Cómo es posible? Pues es posible. Cuando nos alejamos de Dios, cuando rompemos nuestra relación con Dios, nos volvemos así. Nos volvemos insensibles, padres de duro corazón, necios, tercos, obtusos de pensamiento, no tenemos capacidad de análisis ni pensamiento crítico frente a las situaciones que se nos presentan en la vida y una cantidad de cosas que ocurren porque desechamos el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia de Dios en nosotros, la inteligencia espiritual. Ahora, este año, cuando empezamos el año, ustedes recordarán que yo prediqué un mensaje que les dije, el Señor espera de nosotros este año que entremos a Él, ¿cómo? Pensando, reflexionando y meditando en su palabra. ¿Se acuerdan de ese mensaje? El Señor espera de nosotros eso, no solamente el año 23 y todos los años que vendrán, Dios mediante, Dios espera que nosotros seamos un pueblo pensante, un pueblo que reflexiona y medita en la voluntad de Dios para su vida, un pueblo racionalmente, espiritualmente racional, un pueblo que razona y ve las cosas desde una perspectiva con altura de mira, es decir, con la mirada de Dios y no con la mirada rasa, horizontal y terrenal que el hombre natural tiene. El hombre natural hoy no discierne la mano derecha de la izquierda. El hombre natural hoy está llamando bueno a lo que es malo. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría de Dios, amados míos. Ayer, una madre llorando me decía, pastor, necesito que me ayudes, que me aconsejes cómo enfrentar esta situación. ¿Qué situación, mamita? Es que mi hija se ha declarado varón, una mujer trans. Y me llamaron de la escuela, los profesores, porque me dijeron si yo estaba al tanto del nombre que ella ahora quiere tener. El nombre de varón que quiere que nosotros, que los profesores tenían que usar para llamarla a ella en el colegio. Entonces ella le dice, no, yo no sabía nada de eso. No sabía nada de esto. Imagínense la noticia para esa mamá. Enterarse que su hija se declara trans y quiere que la llamen con nombre de varón en la escuela. ¿Y saben lo que le dijeron los profesores? Escúchenme por favor con atención. Los profesores de la escuela, la segunda agencia social que tiene el ser humano en su vida, la primera agencia es la familia, la segunda agencia de socialización y de crecimiento en el conocimiento es la escuela, desde el punto de vista secular. La segunda agencia de sociabilidad y de intelectualidad, de desarrollos de conocimientos, los representantes de esa institución le dijeron a esta madre, mira, si tú no estabas al tanto, es un problema tuyo con tu hija, pero nosotros aquí a partir de hoy le vamos a empezar a llamar X nombre, no sé, ponele Carlitos. A partir de hoy tu hija se llama Carlitos. ¿Por qué? Porque hay una ley que protege a tu hija para que nosotros no le podemos negar a tu hija que se llame como ella quiere y como se autoperciba. Así que a partir de hoy a tu hija la tratamos como varón y la llamamos con el nombre de varón. Ese es el mundo, amados. Ese es el mundo en el que estamos inmersos. Un mundo que no tiene discernimiento entre el bien y el mal. Un mundo que no tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Un mundo que ya no sabe para qué lado disparar. Un mundo sin rumbo, un mundo sin norte, un mundo sin modelo. Un mundo que ha perdido el modelo de la familia. El modelo de la familia. ¿Saben cuántos jóvenes ministro yo
que vienen y me dicen, pastor, yo tengo problemas de tal y tal índole, y empiezo a investigar dónde nació ese problema, y nació en padres separados, en padres divorciados, en violencia intrafamiliar, en vicios en el hogar y cantidad de cosas así que han afectado a los niños. Pues toda persona que deseche el conocimiento de Dios, el temor de Dios y de darle honra a Dios, llevará a su familia a esos destinos. Llevará a sus familias, a sus hijos, a su descendencia a esos destinos, por desechar el conocimiento de Dios. Hermanos, son días peligrosos, son días donde el amor al dinero está haciendo desastres con la familia, desastres. Y miren si no es realmente amor al dinero. La ideología que se mueve hoy en día, este tema de la LGBTQ+, y toda la cantidad de géneros que se están reconociendo, más de 120 géneros que se supone que existen, por la autopercepción de las personas. ¿Saben quiénes? ¿Qué industria del cine se metió muy fuerte con este tema hace unos años atrás? Disney. Disney ha sido una empresa cinematográfica que ha estado produciendo una cantidad de películas que están impartiéndole a los niños la idea de la tolerancia, de todo tipo de expresiones sexuales, y por supuesto la pedofilia está incluidísima en todo eso, incluidísima en todo eso. Ahora, ¿saben qué pasó? ¿Qué sucedió? Fíjense si no es amor al dinero esto. Si realmente no le importa nada a esta gente la vida de las personas y cuánto destruyen a las personas, sino que lo único que les interesa es el dinero. Resulta que la gerente de esta área, del área de integración sexual en Disney, fue renunciada hace unos días atrás, porque después de años de ser la persona que estaba haciendo la injerencia en las películas para poder insertar la idea de la variedad sexual y etcétera, etcétera, resulta que las películas han sido un fracaso total de taquilla. Las películas de Disney, las últimas películas han fracasado y están dándole pérdidas multimillonarias a Disney. ¿Qué hicieron estos señores? Echaron a esta mujer y ahora están cambiando la imagen de Disney otra vez para volver a lo clásico que antes era lo que ellos practicaban, y les dio tanto dinero a esta multinacional. Entonces, ¿dónde está esto de la tolerancia o el respeto hacia las personas trans y etcétera, etcétera? ¿Dónde está el amor hacia esas personas? Lo único que amaban era el dinero, y cuando no hubo más dinero, cuando la cosa entró en quiebre porque la sociedad no aceptó realmente, los consumidores de Disney no aceptaron que se hicieran películas con estos criterios, pues los señores cambiaron de valores y cambiaron de principios. Así nomás, ¿sí? Es como que si no te gustan estos principios que tengo otros por ahí guardados que te los puedo ofrecer. Mientras que tú me des dinero, yo cambio mis principios. ¿Se dan cuenta que aquí no está el valor del ser humano en sí mismo? Lo que se respeta no es eso, sino el dinero que puedo conseguir con eso. Hermanos, es terrible esto, es terrible. El mismo hermano Jorge, el hermano que nos donó las tierras en Cochamó, ¿saben qué me contaba él? Hace años atrás le ofrecieron hacer un aeropuerto pequeño ahí en ese lugar para que aterrizaran pequeños aviones trayendo personas desde el aeropuerto de Santiago que traerían turismo sexual internacional a ese lugar. Le ofrecían millones para hacer eso allí. Y Jorge dijo, no, ahí vamos a poner un tabernáculo de Dios, un lugar donde el nombre de Dios va a ser exaltado. Pero se podía hacer millones de dólares por causa del turismo sexual que se podía traer a aquellos lugares recónditos de la tierra donde nadie llega, lugares privadísimos, con una belleza paisajística maravillosa. En esos lugares se quería levantar un hotel 5 estrellas con un centro de entretenimientos para homosexuales y todo tipo de expresiones sexuales en aquel lugar. Millones mueven estas industrias. ¿Sí? Bien. Ese es el mundo en el que estamos hoy. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos los cristianos del siglo XXI ser cristianos sabios? ¿Necesitamos los cristianos del siglo XXI ser inteligentes espiritualmente hablando? ¿Necesitamos desarrollar el conocimiento de la voluntad de Dios para el siglo XXI, para esta humanidad? Pues claro que sí. ¿Cómo la desarrollamos? Temiendo y honrando a nuestro Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el temor? Dijimos,
el oír con atención su palabra y ponerla en práctica. Eso es lo que Dios nos está reclamando y lo reclama para nuestro propio bien, para que nosotros no nos autodestruyamos. Hermanos queridos, históricamente hablando, cuando ustedes estudian historia y el fin de los imperios, el final de los imperios, según todos los historiadores, coinciden que los imperios se autodestruyeron cuando quebrantaron la moralidad. Cuando rompieron todo límite moral, cuando se entregaron a toda práctica inmoral de tipo sexual o de cualquier otra, los imperios se vinieron a pique y se autodestruyeron. La misma historia de la humanidad lo revela. No solo Dios y su palabra, sino la misma historia nos está enseñando que efectivamente para allá va el mundo. Y otra vez esta sociedad está yendo rumbo a su autodestrucción. ¿Queremos ser parte nosotros de esa autodestrucción o queremos ser luz en medio de este mundo, sal para esta tierra que está putrefacta? Pues claro que sí. Dios nos ha llamado a ser luz y sal. Pero para ser luz y sal tenemos que desarrollar sabiduría e inteligencia espiritual, conociendo su voluntad. ¿Qué ocurre? Analizando un poco más esto de quiénes son los beneficiados cuando vivimos en el temor de Dios, meditando en las Escrituras, en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Las antípodas de aquel que desecha el conocimiento de Dios. Está escrito en Salmo. Salmo capítulo 1, verso 1 dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios, verso 2, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Verso 3, estos son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Quién es entonces el que se beneficia cuando con alegría estudia la palabra, ama la palabra, medita, reflexiona sobre ella de día y de noche? ¿Quién es el que se beneficia finalmente? Pues la familia cristiana. Los hijos de Dios son los beneficiados. Nosotros somos los que recibimos el resultado del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Nosotros. ¿No necesitas tú que todas las cosas que emprendan te salgan bien? Todos necesitamos eso. ¿Qué emprendimiento tienes? Pues tienes un emprendimiento familiar. No estoy hablando de emprendimientos laborales, estoy hablando de tus proyectos de vida que son realmente importantes. Tu desarrollo personal, el desarrollo de una familia, la crianza de tus hijos, la estructuración de una familia con valores y con principios que traiga consecuencia aún sobre tus nietos y bisnietos. ¿Sí o no? ¿No son estas las cosas importantes de la vida? Lo laboral va y viene, el dinero va y viene, como dice el dicho. Pero necesitamos que las cosas nos salgan bien y que las cosas en la vida prosperen. En el texto de Reina Valera dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Recuerdan que la prosperidad no tiene que ver con dinero? La prosperidad significa curso favorable de las cosas. ¿Necesitamos que nuestra vida tome cursos favorables? ¿Que nuestro matrimonio tome un curso favorable? ¿Nuestros hijos tomen curso favorable? ¿Nuestra vida personal tome un curso favorable? Pues si eso es lo que necesitamos, aquí está la clave. Salmo capítulo 1, verso 1 al 3, lo dice con toda claridad. Aquellos que aman la palabra y con alegría la estudian día y noche, Dios los bendecirá y todo lo que hagan les saldrá bien. Todo lo que haga será prosperado. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿Se dan cuenta la importancia que tiene esto de desarrollar la sabiduría y el conocimiento de Dios? Por lo mismo,
cuando un cristiano comienza a vivir esta vida fructífera, como dice, llegado su tiempo, fíjense que decía el texto en Salmo, llegado su tiempo dará mucho fruto. O sea, hay un proceso que se vive mientras alcanzamos esos niveles de sabiduría y de conocimiento en Cristo, ¿sí? Se va activando en nosotros, se van activando distintos niveles de conocimiento y de profundidad y vamos conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida y a medida que la vamos implementando, vamos obedeciendo a la palabra, se empiezan a ver los cambios en nosotros, la transformación en nosotros. El mundo exterior comienza a ver en nosotros que algo ocurrió. Algo sucedió en la vida de esta persona, porque que era un amargado, que era un depresivo, que era una persona que no tenía propósito en la vida, ahora lo veo feliz, lo veo lleno de vida, lo veo lleno de propósito, lo veo con una misión, lo veo con proyectos de vida, lo veo prosperando, las cosas le salen bien. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Cuándo ocurrió esa transformación? Bueno, esa transformación ocurrió cuando este hombre entró en el temor de Dios, cuando este hombre empezó a generar en su vida sabiduría de lo alto. Y los demás se comienzan a dar cuenta de eso. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago 3:17 dice, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no hacen lo malo. No hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan, dice el verso 18, la paz entre las personas, Dios los premiará dándole paz y justicia. Dándole paz y justicia. ¿Te das cuenta? Cuando el texto es muy claro. Cuando tú tienes sabiduría de Dios, los demás se dan cuenta, dice. Porque tú te transformaste en una persona que tratas a todos por igual, no eres clasista, no eres racista, no eres discriminador, amas a todos por igual, tratas a todos con respeto y amabilidad, no eres condenatorio ni prejuicioso, sino que te comportas como un verdadero cristiano que siembra paz entre las personas, que busca sembrar y promover la paz entre las personas. A esa persona Dios la recompensa y la premia con justicia y paz en su vida, prosperidad y todo le saldrá bien. Les cuento un testimonio que viví ayer. Ayer, por una cuestión circunstancial, tuve una pequeña charla con un hombre que ha sido el gerente regional de una empresa muy importante aquí en la Argentina llamada La Anónima. Son supermercados, grandes supermercados. Aquí él tenía a cargo 60 sucursales. 60. ¿Se imaginan el trabajo de ese hombre? Durante 30 años trabajó en ese lugar. Resulta que en esta charla que tuve con él, se dio luego de que él entrara en mi Facebook. Él entró en mi Facebook, me analizó el perfil, vio quién era yo, qué cosas publico yo en mi Facebook, y ¿saben qué me dijo él? Ni bien me saludó, me dice, tú eres pastor, ¿no? Sí, le digo, yo soy pastor. Obviamente me di cuenta que era por eso que se había dado cuenta, por el Facebook. Ok, y entonces él me dice, empezamos a tener la charla, y él me dice, me cuenta, yo fui gerente regional de La Anónima durante 30 años, ¿y sabes a quién contratábamos nosotros todo el tiempo? Porque no nos robaban. Él hacía poco se había jubilado, se había retirado, y me dice, hasta que yo trabajé, era ley en recursos humanos contratar cristianos comprometidos. Él no era cristiano. Este hombre no era cristiano. Y me dice, nosotros, por ley, en recursos humanos, para nosotros era importantísimo descubrir si la persona era cristiana
y si era un cristiano comprometido, es decir, un cristiano activo en la fe, congregante, una persona que ama a Dios, una persona que respeta a Dios, que tiene los valores y los principios cristianos en su vida. Y a mí me llamó la atención eso y le pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué era este análisis que ustedes hacían en recursos humanos? Se supone que en recursos humanos de una empresa lo que se está buscando es la calificación del empleado, o sea, que califique por sus habilidades, por sus capacidades. Y me dice, porque esta gente a nosotros no nos robaba. Nosotros teníamos grandes problemas en nuestros mercados con el robo que los propios empleados nos llevaban a cabo en este lugar. Y los cristianos son honestos, no roban, no mienten, aún en contra de ellos mismos, si aún se perjudicaban, siempre decían la verdad. Nosotros buscábamos esa gente. Fíjense cómo ellos saben, gente del mundo, gente que no es cristiana, cómo valoran esto que tenemos nosotros los hijos de Dios cuando desarrollamos temor de Dios en nuestra vida. Obviamente, en medio de un país en crisis como Argentina, como ha estado Argentina en estos últimos años, que los cristianos en una empresa tan grande como la Anónima hayan tenido trabajo, muchos hijos de Dios han tenido trabajo, y no solo la Anónima, otras empresas grandes de aquí de la zona, como Walmart de aquí de la zona, como otra que se llama Macro, bueno, distintos tipos de empresas así grandes, de grandes tiendas, yo he sabido de que en sus gerencias de recursos humanos tienen esta misma búsqueda, personal cristiano, comprometidos con Dios. Ellos saben que los cristianos que están comprometidos con Dios son íntegros, son personas de trabajo, de compromiso, que no van a ir a robar, que no van a hacer latrocinio en su trabajo, ni van a andar mintiendo y falseando cosas. Fíjense qué importante que es cuando la sabiduría de Dios está en la vida de sus hijos. Cuando está en la vida de sus hijos, los demás se dan cuenta y dan testimonio de eso. Amén. La sabiduría y la inteligencia, si provienen de Dios, pues no la busquemos en otra fuente. Ya que hemos descubierto en su palabra que la fuente de la sabiduría y de la inteligencia espiritual es Dios, ¿por qué buscarla en otras fuentes? Veo hombres y mujeres buscando muchas veces conocimientos y saberes en lugares donde no van a encontrar. No van a encontrar. Hermano, yo le cuento cosas como testimonios, pero sin dar nombres, por supuesto, pero lo tengo que contar, porque miren, yo en la semana vivo cantidad de cosas en relación con la gente. Y a veces me privo de contar ciertas cosas, porque cuido la intimidad de las personas, por supuesto. Por eso es que no doy nombre de nada ni de nadie. Pero tengo que contar algunas cosas que pasan en la oficina pastoral. Psicólogos me están llamando en este tiempo para traerme sus pacientes. Psicólogos cristianos. Hombres que han adquirido conocimimientos y saberes de la psicología humana, pero también saben como hijos de Dios que hay un punto en el que se establece un límite y ya no pueden pasar de ese límite con la psicología. Y es necesario avanzar con sabiduría del cielo y con inteligencia espiritual para poder sacar a esa persona de esa situación. Personas así se están acercando a la oficina pastoral en estos días, buscando ser ministrados, psicólogos que me traen sus pacientes para que los ministremos y para que los saquemos con las herramientas de la sabiduría divina de esas situaciones de cautividad en la que están algunas personas. Hermanos queridos, entonces valoremos esto que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, que es conocer su voluntad. Hace un tiempo atrás yo les decía también, de otra forma lo mismo, les decía que a veces hay personas que no se atreven a hablar del Evangelio y de las maravillas del Evangelio de Jesucristo a personas de niveles intelectuales altos, como por ejemplo profesionales, intelectuales de distintas áreas de las ciencias y demás. Y los cristianos a veces se aminoran, se achican, se subestiman frente a estas personas, porque piensan que porque son personas de grandes saberes en lo que ellos han estudiado, son sabios en todo. Y resulta que no. La sabiduría de Dios y la inteligencia espiritual solo la tienen los rectos. Eso lo acabamos de leer en el libro de Proverbios. Dios tiene reservada la sabiduría de lo alto y la inteligencia espiritual solo para los rectos y los íntegros.
Por eso usted no tiene que tener temor de hablar con nadie, porque una palabra que sale de su boca con la sabiduría del cielo, una palabra que salga de su boca con inteligencia espiritual, deja asombradísimos estos hombres de altos conocimientos técnicos o profesionales en distintas disciplinas de la vida humana. ¿Por qué? Porque solo los hijos de Dios han desarrollado esta sabiduría. No se puede desarrollar yendo 20 años a la universidad. No se desarrolla allí sabiduría ni temor de Dios. Por el contrario, muchas veces estos ámbitos académicos son humanistas, exacerbando al hombre, poniendo al hombre como centro de todo, son antropocéntricos en todo lo que enseñan e imparten a los seres humanos, llevando destrucción a la vida humana. ¿Me explico? Así que nada que temer, porque ustedes, los hijos de Dios, cada uno de nosotros, tenemos esta gran bendición que Dios nos ha hecho abundar en exceso. Eso dice el texto cuando dice sobreabundar. Nos ha hecho abundar en exceso en sabiduría e inteligencia espiritual. Ustedes lo tienen. El Espíritu Santo lo ha puesto en sus vidas. El Espíritu Santo es quien les da los mejores consejos, las mejores directivas. El Espíritu Santo es quien a ustedes los puede dirigir a puertos seguros de bendición plena. Amén. Gloria a Dios. Vamos cerrando el mensaje con lo que Pablo agrega, hablando de la inteligencia. Quiero resumir primero la sabiduría. Dijimos que la sabiduría entonces es el producto del temor de Dios, el cual se origina al conocer las cualidades del carácter de Dios. ¿Cuándo entramos en temor de Dios? Cuando conocemos su carácter, cuando lo vemos cara a cara, cuando empezamos a conocer las cualidades de su carácter. ¿Cuáles son estas cualidades? Santidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, su justicia. Todas estas cualidades que están en el carácter de Dios, cuando empezamos a conocerlas, entramos en el santo temor de Dios. Entramos en el temor de Dios. Ahora, la inteligencia, fíjense la diferencia. La inteligencia proviene de la comunión con ese Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pues no solo conocemos su carácter, sino que también empezamos a conocer lo que Él piensa. No solo su carácter, las cualidades de su carácter, sino también lo que Él piensa respecto de tal o cual cosa. Cuando usted comienza a conocer qué piensa Dios de tal cosa, es cuando usted está desarrollando inteligencia espiritual. El temor de Dios se desarrolla cuando conocemos su persona y su carácter, pero la inteligencia se desarrolla cuando conocemos lo que Él piensa de tal o cual cosa. Amén. Dice el salmista en el capítulo 25, verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que tienen temor de Dios. Con ellos es la comunión íntima de Jehová. Y a ellos, no a otros, a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su voluntad. A ellos se les correrá el velo y dejará de ser un misterio la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los que temen a Dios y tienen íntima comunión con Él. ¿Se acuerdan sábados atrás cuando hablábamos de los 3 niveles de relación con Dios? La relación de padre a hijo o de Cristo como esposo de la iglesia y nosotros su esposa. Podemos tener una relación, pero no necesariamente tenemos comunión y mucho menos intimidad. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Podemos tener una relación de esposo a esposa que no se va a romper a menos que haya una rotura por medio de un divorcio. La relación está hasta legalizada. Pero ¿quiere decir que porque yo tenga legalmente una relación con mi esposa, tengamos necesariamente comunión? Es decir, ¿tengamos un mismo sentir? No. Muchas veces ocurre que no está el mismo sentir, que no hay comunión en el matrimonio. La relación está, pero no hay comunión. Y si no hay comunión, ¿podrá haber intimidad? Muy difícil que haya intimidad. Muy difícil. La intimidad se afecta cuando no hay comunión. ¿Me explico?
Es por eso que Pablo dice, en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se da cuenta lo que dice Pablo? Este temor de Dios, esta sabiduría, esta inteligencia se desarrolla en los cristianos también a partir de la oración intercesora. Debería ser un tema de oración, un motivo de oración corporativa permanente en los altares de oración, en sacerdocio real, tener de forma permanente este motivo de oración. Padre, danos sabiduría, llénanos de tu sabiduría y de inteligencia espiritual para conocer tu voluntad. Danos esa sabiduría de lo alto. Ese debería ser un pedido permanente en nosotros. Cierro con el tema de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia según el concepto RAE del diccionario? ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad, número 1, de entender o comprender. Número 2, la capacidad de resolver problemas. Número 3, conocimiento, comprensión y acto de entender. Y número 4, escuche con atención, sustancia puramente espiritual. Hasta el diccionario lo dice. Qué tremendo, hermanos. Hasta el diccionario nos dice que la inteligencia es una sustancia puramente espiritual. Es decir, yo no puedo ir al mercado a comprar 1 litro de inteligencia o medio kilo de inteligencia. ¿Sí? No es una sustancia material, es una sustancia inmaterial, es espiritual, que habita en el alma del ser humano, es una capacidad que Dios nos ha dado a nosotros, una transferencia de un atributo divino. Es una transferencia divina que Dios nos dio a nosotros los hombres como hijos suyos. Todos los hombres tienen un nivel de inteligencia natural, pero pueden desarrollar inteligencia espiritual a partir del temor de Dios. Ahora, si aplicamos lo que el diccionario dice a esto de la inteligencia espiritual, podríamos leerlo de esta manera. A ver si ponemos en el zócalo ahí. Número 1, capacidad de entender o comprender. Eso dice el diccionario. ¿Qué cosa? Su voluntad para cada ocasión y circunstancia de la vida. Número 2, capacidad de resolver problemas desde una perspectiva divina, contando con sus recursos. Cuando usted tiene un problema, escúcheme con atención esto porque esto es un principio impresionante para los milagros. Cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? ¿Dónde ponemos los ojos? La mirada. ¿Dónde nos enfocamos en el momento en que tenemos un problema? Lo primero que vemos es el problema y su magnitud. Lo segundo que observamos es qué recursos tengo, analizo qué recursos tengo para analizar ese problema. ¿Cuál es la situación que se presenta muchas veces? Que mis recursos no alcanzan. Sean recursos personales, intelectuales, dinerarios, tecnológicos, lo que sea. No me alcanzan mis recursos para solucionar un problema que tengo ahí delante de mis ojos. ¿Qué hacer cuando eso ocurre? Muchos optan por entrar en desesperación, otros optan por entrar en pánico, otros se suicidan, hay diferentes formas en que la mente humana se dispara frente a los problemas imposibles de solucionar en la vida. Jesús nos da un ejemplo. Cuando el Señor tuvo delante de él más de 10.000 personas hambrientas, la Biblia hace un reconto de 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. ¿Se acuerdan? El momento en que el Señor alimenta milagrosamente a esa multitud. Bien, la Biblia dice que Jesús preguntó primero a los discípulos qué había. Lo natural. Tengo un problema. Delante mío tengo 10.000, 15.000 personas hambrientas. ¿Y qué hay para comer? Jesús le dice a los discípulos, vayan ustedes y denle de comer. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, ya es tarde, no podemos ir a comprar alimentos para esta cantidad de gente. Fíjense cuál era el problema. El problema no era financiero. El problema era la hora, el horario.
Había dinero en el arca de Jesús, en el arca de las ofrendas de Jesús había mucho dinero, tanto como para darle de comer a esa multitud. Y los discípulos dijeron, el dinero está, pero no es hora de ir a comprar para toda esta multitud de gente. Ok, entonces Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué hay? Bien, y por ahí aparece Felipe con un niño. Acá está este niño que tiene 5 panes y 2 peces. Esto es lo único que hay. Bien, ¿qué hace Jesús? Se pone en pie, toma el pan y los peces y dice el texto bíblico, levantando los ojos al cielo, dio gracias. Fíjense qué diferencia. Preste atención, por favor. Un minuto de mucha atención. Cuando nosotros tenemos un problema ahí delante y medimos nuestros recursos y decimos, esta poquita cosa no me alcanza para solucionar este problema, ¿qué hacemos con eso poquito que tenemos? ¿Lo bendecimos? ¿Damos gracias por eso que tenemos? ¿O muchas veces decimos mal de lo que tenemos o maldecimos lo que tenemos diciendo, esto no me alcanza para nada, esta poca cosa, y nos quejamos de lo poquito que tenemos? ¿Sí o no? Esa es la reacción natural del hombre. ¿Qué nos enseñó Jesús? Que en momentos en que tú tienes una multitud de hambrientos delante tuyo y tienes apenas unos panes y unos peces en tus manos, no es el momento de poner los ojos ni en el problema ni en los recursos, sino de levantar los ojos al cielo. Cuando tú levantas los ojos al cielo y das gracias, un milagro de multiplicación ocurre. ¿Te das cuenta? Eso que hizo Jesús y quedó escrito en los evangelios no está allí por casualidad. Está para enseñarnos a nosotros cómo debemos actuar y en qué debemos enfocarnos en momentos donde hay imposibles delante de nosotros. Imposibles. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quejar de lo poco que tengo? Voy a vivir amargado y quejándome de por qué no me alcanzan los recursos para solucionar mis problemas? ¿O voy a levantar los ojos a la fuente de toda riqueza y de todo recurso que pueda existir? ¿No dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y la plata? ¿No dice la Biblia que Dios es el creador de las cosas que se ven y las que no se ven? ¿No dice la Biblia que Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía? Pues posiblemente tus ojos no vean la materia con la que Dios va a hacer un milagro. Posiblemente ante tus ojos no se esté revelando, pero que Dios puede hacer de la nada un milagro de multiplicación, lo puede hacer. Y no solo eso, sino que se alimentó esa multitud y fue tanto lo que comieron, quedaron todos llenos y satisfechos y llegó a sobrar. Y dice la palabra que Jesús le dijo a los discípulos, vayan y junten lo que sobró. ¿Cuántas cestas llenaron? 12 cestas llenas. La palabra 12 en la Biblia siempre está relacionado con el gobierno de Dios. Es decir, Dios tiene el gobierno de todas las circunstancias humanas. Busca en Él la inteligencia, busca en Él la sabiduría, busca en Él. Él es la fuente de todo para nuestras vidas como hijos de Dios. No me voy a cansar de decir que la palabra de Dios es el todo de los hijos de Dios realmente. Conocimiento, comprensión, acto de entender, otra de las acepciones del diccionario, aplicado a esto sería para luego aplicar y descubrir su gloria por medio de la fe en Él. O sea, tener el conocimiento de Dios, la comprensión de las situaciones y el acto de entender, saber entender las circunstancias, nos va a llevar a nosotros a tener fe y a creer en el Dios de los milagros y a ver la gloria de Dios. Cuando Jesús habló con la hermana de Lázaro, ¿qué le dijo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Como a modo de reproche. ¿Qué hizo Jesús luego? Fue a la tumba de Lázaro y lo resucitó, lo levantó de la muerte, después de 4 días de estar allí muerto.
¿Qué es lo que hacía falta en la hermana de Lázaro? Creer. ¿Y qué es creer? Pues tener fe. ¿Y qué es tener fe? Tener convicción y certeza. Y la convicción y la certeza nacen del conocimiento. Nacen del conocimiento. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, entra en tu espíritu, cuando la palabra de Dios se te revela, cuando los propósitos de Dios te son comunicados, tu fe explota, es llevada a otro nivel y tú eres capaz de creer en las cosas imposibles para los hombres comunes. Amén. La última acepción de inteligencia dice sustancia puramente espiritual. Entre paréntesis, la cual fluye del trono de la gracia de Dios, revelada en la persona de ¿quién? De Jesús. Los mismos discípulos, el mismo apóstol Juan lo dijo. Juan dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La verdad de Dios está en Cristo Jesús. La verdad de Dios está en su palabra. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Por último, la sabiduría de Dios nos es revelada plenamente en Cristo. No solamente en su palabra, sino en nuestra relación con Él y en la persona de Cristo. En lo que emana de su boca se nos revela la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24 dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, o sea tú, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. ¿Para con quién? Para nosotros, para con nosotros los que creemos. La sabiduría de Dios entonces se manifiesta en la persona de Jesucristo, quien nos revela esa verdad y ese propósito de Dios para con nuestras vidas. Es a través de Cristo que Dios nos ha hecho sobreabundar, que nos ha dado abundancia en exceso de sabiduría e inteligencia espiritual. Dice Pablo en Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero antes de venir al conocimiento de la verdad tienen que ser salvos. Eso dice Pablo en 1 Timoteo 2:3, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, que el conocimiento de la verdad plena se te va a revelar luego de alcanzar salvación, es decir, luego de venir a Cristo, luego de abrir tu corazón a Cristo, luego de que Cristo entre en tu vida. Entonces, ahora, con el Espíritu de Cristo en ti, el Espíritu Santo de Dios en ti, se te va a revelar su verdad, su palabra. Termino diciendo las palabras de Jesús en Juan 17:17. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Cuando estaba orando a Dios, dijo estas palabras, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Conclusión. ¿Podemos dejar ahí la placa entera como estaba? Dice en la conclusión, cuando Pablo dice que Dios nos ha hecho sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, está enfatizando que la sabiduría proviene de Dios y que Él nos ha otorgado generosamente. Esta sabiduría se revela en Cristo y se experimenta a través del conocimiento y la comprensión de la voluntad de Dios a través de su palabra. Como creyentes, escuche, como creyentes podemos confiar en que Dios nos capacitará con sabiduría divina para vivir una vida que le honre y sirva a su propósito eterno como verdaderos discípulos. ¿Se dan cuenta? Creyentes a discípulos. Es decir, para pasar de una categoría a otra, de ser creyente a discípulo, necesitamos atravesar este proceso de sabiduría y conocimiento. Jesús lo dijo con estas palabras. 8:31. De Juan, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
libres. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo todo lo que se desprende de estos dos pequeños versículos. Podríamos seguir mucho más profundizando, muchísimo más, pero con solamente esto que hoy hemos aprendido, ya estamos experimentando esa sobreabundancia de sabiduría y de inteligencia espiritual. El hombre común, el hombre sin Cristo, no entiende estas cosas. La Biblia dice que para él le son locura, pero a nosotros nos han sido reveladas. A ti han sido reveladas. A ti el Señor te está enseñando el cómo, no solo el qué, sino el cómo lograr estas cosas en tu vida para ser una persona bendecida en todas las áreas de tu vida. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Gloria a Dios. Si quieres darle un aplauso al Señor, glorificar al Señor con tus palabras, este es el momento de hacerlo. Damos gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús por todo esto que nos ha entregado en este día. Oramos al Señor para agradecer al Señor por esta palabra, ¿sí? Me gustaría que lo haga en este momento Catita, que está allí presente. Por favor, Catita, ten una palabra de oración y de agradecimiento al Señor por lo recibido hoy. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, entonces. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora de la tarde, vamos a tu presencia, Dios mío, junto a tu iglesia, Señor, junto a nuestros pastores, junto a nuestros hermanos, Señor, para darte gracias, Señor, por tenernos aquí con vida y salud y permitir poder escuchar sobre ti, escuchar tu palabra, Señor, alimentarnos de ti, llenarnos de ti, Señor, que tanta falta nos hace cada día, Señor. Padre, rogamos en esta hora, Señor, para que lo que hoy día ha sido impartido en nuestras vidas, Señor, sea guardado en nuestros corazones y para que a través, Señor, de la acción de tu gracia, Señor, y de tu Espíritu Santo, podamos ser obedientes, Señor, y podamos ponerlo en práctica en cada una de las áreas de nuestras vidas. Señor, sabemos que muchas veces somos perezosos, Señor, que nos cuesta leer tu palabra, nos cuesta orar, Señor, nos cuesta cultivar, Señor, o hacer lo necesario para desarrollar nuestra inteligencia espiritual, Señor. Es por eso que pedimos en esta tarde que tú pongas en nuestro corazón, Señor, pasión, Señor, por tu palabra, amor por tu palabra, Señor, que nos enseñes, Padre, a gozarnos en ti, a deleitarnos en ti, Señor, que podamos estudiar, Señor, gozando de ese tiempo, de esa experiencia, Señor. Para que, Dios mío, puedas tú, Señor, crecer cada día en nosotros y glorificarte, Padre, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser cristianos inteligentes a nivel espiritual, Señor, que en cada decisión que tengamos que tomar, en cada ámbito de nuestra vida, Señor, seas tú el que gobierne, Padre, seas tú dándonos sabiduría, Padre, para ministrar nuestras vidas, ordenar nuestras vidas y también poder servir a otras personas, Señor, no desde nuestras capacidades o de nuestra carnalidad, porque sabemos que desde ahí, Señor, nos podemos agotar, Padre, o nos podemos equivocar, sino que podamos servir, Señor, desde tu Espíritu Santo con la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Oro, Padre, para que esta semana podamos comenzar a experimentar esta bendición, para que podamos
ser esforzados, Señor, ser valientes en estudiar tu palabra, en permanecer en ella, Señor, en que nada nos distraiga ni distorsione, Señor, tu palabra, ni que ninguna acechanza del enemigo nos niegue, sino que, Señor, a través de la administración de tu Espíritu podamos entender y aprender lo que tú tienes para decirnos, Señor, y para sembrar en nuestro corazón. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor Max, Señor, porque sabemos que él ha sido esforzado, ha sido valiente, ha sido perseverante, Señor, y eso ha permitido que en este día hoy él pueda, Señor, bendecir a tu iglesia. Pedimos que lo guardes, que lo protejas, que bendigas su vida, Señor, su casa, su familia y su salud, Señor, para que tú siempre lo sigas usando como un instrumento tuyo, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor, reconociendo que sin ti, Padre, somos incapaces, Señor, de hacer cualquier cosa, que apartados de ti nada podemos hacer, pero confiamos, Señor, que por tu gracia y por tu Espíritu Santo somos más que victoriosos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén.